Finalmente llegamos a la última lección de esta fase del programa de oración en familia. Estuvimos estudiando el libro Conducción del Niño por tantos días y ahora llegamos a 4 de los últimos capítulos del libro. Hermosas, preciosas lecciones vamos a tener. Y para hablar sobre eso, estamos juntos ahí con 2 pastores, Pastor Edinson Vázquez y el pastor Benjamín Contreras. Pastor Benjamín, hay algunos principios que rigen el culto de la familia. ¿Pueden hablar de uno de ellos? Venimos hablando siempre de diferentes actividades dentro del culto. Pero para que el culto sea significativo finalmente en la familia tiene que ser constante. Y es un aspecto muy importante si hay alguien que está escuchando el tema, estudió y dice, bueno, voy a comenzar a hacer el culto con mi familia. Voy a comenzar desde mañana. Bueno, importante, si comienza mañana, que pasado mañana continúe y así cada día. Si comienza hoy, que no corte, que mañana va a ser mucho más difícil poder retomar otro día el culto. Creo que es muy importante la constancia en ese aspecto y sobre todo la enseñanza que va quedando en los más pequeños, de que el culto es algo importante, de que el culto quizás va a tener que estar sobre otras cosas que considerábamos importantes también. Y hay que hacer algún sacrificio en algún momento. No puedo tener todo en el mundo. Hay que dejar algo, a veces la cama, a veces algo en la pantalla. Tengo que dejar para buscar el culto. Y si hago hoy, será más fácil hacer mañana. Si no hago hoy, será más difícil hacer mañana. Exacto. Y grandes bendiciones vienen a la familia por participar del culto familiar. Claro. Muchas gracias, pastor. Edinson, ¿qué ocurre cuando la casa de Dios es deshonrada por los hijos de los creyentes? A veces hay crianzas, hay niños ahí que están jugando en la iglesia, ahí comiendo en la iglesia, ahí corriendo en la iglesia. Lo que se hace es simple, pero con consecuencias terribles. Se ahuyenta la presencia de Dios. ¿Sabe? Dios es tan respetuoso y santo. Él respeta si se dedica un tiempo para el culto familiar y hay irreverencia. Él, en su respeto santo, prefiere retirarse porque no ha sido invitado para quedarse en la irreverencia. Hablaste de algo muy importante, porque la reverencia no empieza en la iglesia, empieza en el culto de la familia. Si los padres, por el breve momento del culto de la familia, que debe ser breve, no exigen el respeto a Dios, la reverencia a Dios, piensan que eso es exigir de más del hijo. Entonces en la iglesia, que es el templo, el tiempo es más amplio, los hijos no van a quedar quietos y va a ser irreverente. ¿Qué ocurre cuando los hijos escuchan a sus padres a criticar a los siervos de Dios y a la iglesia? La administración de la iglesia. No solo que está mal hablar mal de otra persona, pero hablar de la iglesia o los ministros considero que es peor porque dice el Espíritu de Profecía que esas cosas se llevan muy registradas, bien registradas en el cielo. Eso endurece el corazón de los hijos también, endurece nuestro corazón cuando hablamos mal de alguien, pero es triste porque a veces hasta en el hogar de líderes de la iglesia, ancianos, pastores, se puede hablar mal de la iglesia, se puede hablar mal del pastor que nos tocó aquí en el distrito, etc. Y eso hace que en el futuro los niños no quieran pertenecer a ese grupo de gente a la iglesia donde hay gente... No van a ser tontos como sus padres, que están en un grupo tan malo y quedan ahí. Y sabes que hay hijos de pastores incluso que no quieren pertenecer a la iglesia porque escuchan a sus padres hablar mal de la iglesia, de cómo son maltratados por la iglesia o por los líderes de la iglesia. Hay hijos de ancianos, hijos de miembros de la iglesia, por supuesto. Y un tema importante es que de esa manera muchos hijos de nuestra iglesia después no quieren dedicarse al ministerio por esta causa también. Es uno de los factores que hace de que muchos no decidan estudiar teología, no decidan prepararse como un médico misionero, servir a la iglesia, ¿no? Servir a Dios. Edinson, cuando hay decadencia y mundanalidad dentro de la iglesia, ¿de quién es la culpa? ¿Del pastor? No, definitivamente esto empieza en casa y la culpa es de los padres. Claro, no estoy queriendo decir que los pastores son perfectos, no son. No. Pero aunque haya un pastor perfecto, ¿de quién es la culpa? La culpa es de los padres. Eso es que dice el texto. Porque
Dios usó muchos medios didácticos para enseñar reverencia, pero usó a los padres como el medio didáctico de ejemplo, directo. Entonces son los padres, no es el pastor, no es el dirigente de iglesia. Él puede hacer lo máximo, lo más que pueda, pero si los padres no hacen su rol, no desempeñan su rol, las cosas no van a marchar. ¿Seguro? Exacto. ¿Qué ocurre en el corazón de los hijos cuyos padres permiten desobediencia dentro del hogar? Y se va creando en el corazón de los hijos el sentimiento de desobediencia también u oposición, en el peor de los casos, a la palabra de Dios, al gobierno de Dios. Porque ellos no tienen un referente en el hogar a quien respetar, a quien seguir, alguien que los lidere, por así decir. Y en la iglesia o en la vida cristiana después va a suceder lo mismo en relación a Dios, la figura que debería marcar los límites o marcar el camino, para ellos no tiene relevancia, ¿no? Entonces se va generando ese sentimiento de oposición. Claro, claro. Hay algunos padres que reconocen que no hicieron su parte, pero ahora les gustaría hacer las cosas bien. ¿Qué consejo tenemos nosotros? En primer lugar, pastor, si hoy es tarde, para los que no lo hicieron con tiempo, mañana será aún más tarde. Claro. Entonces hay que empezar reconociendo, luego confesando, decir a los hijos Eso es y difícil. decir y hacer la reforma. Reconocer que cometí un error, pero quiero arreglar las cosas. Eso es difícil. Hay que ser corajudo ahí, un padre. Sí, y hacerlo, pedir ayuda a Dios, orar con ellos, pedir a Dios que salve el hogar. Y pastor, hay algo que es interesante. Hay esperanza. No todo acabó. Se puede empezar. Claro. Y hay el 5, leer las instrucciones que se encuentran en su palabra. Mi padre hacía eso en nuestra casa. Leía cortos trechos, párrafos cortos del Espíritu de Profecía. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que mi padre leyó en nuestra casa. Fue muy importante para nuestra vida eso. Muchas gracias. ¿Qué harán los hijos? Algunos hijos en el día de juicio cuyos padres fueron infieles. Miren, el espíritu de profecía es clarísimo en esta parte. Dice que muchos hijos van a condenar a sus padres. Presta atención, condenarán a sus padres por no haberlos corregido cuando era el tiempo. Por no haberlos corregido. Quizás hoy un joven, un niño dice, no quiere la corrección. Hoy no le gusta. Escapa totalmente. Claro. Pero las consecuencias negativas que tienen de no corregir y grandemente las consecuencias positivas que tiene de corregir se van a ver en ese tiempo, en el tiempo en que todo va a ser ya resuelto y los hijos de los padres que no hicieron su tarea con tiempo y a tiempo, dice el Espíritu de Profecía, van a condenar a sus padres. Es triste, pero triste. Estamos a tiempo de corregir. Qué lástima. Pero al revés, hay el otro lado de la moneda. Sí. ¿Qué dirán los hijos salvos acerca de sus madres frente al juez? En primer lugar, reconocerán y agradecerán la labor paciente de cada madre, cómo es que ella les instruyó para la salvación. Y es increíble, ya terminando el estudio del libro, detenernos para ver que los primeros 20 capítulos, o quizás un poquito más, habla del deber de las madres. Y es fabuloso si la madre siguiera el ejemplo, que en aquel día de la venida del Señor, el hijo diga, mamá, reconozco tu labor. Amén, alabado sea Dios. Y algunos padres sufrieron la pérdida de sus hijos. ¿Qué promesa tienen estos padres? La promesa de que los volverán a ver. Es claro, es directa, es sencilla. Quizás algunos van a perder sus hijos, pero tienen la promesa segura de que van a volver a ver a sus hijos en los atrios celestiales, de que los van a reconocer. Y si alguien tiene que pasar por esa situación, que no tema, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Y si no sabemos cuándo podemos perder, tenemos que cuidar de ellos hoy. Hoy es el día. Mira, hermano, hermana, oíste la invitación de Dios. ¿Qué respuesta les vas a dar? ¿Qué vas a hacer cada mañana en tu casa? ¿Vas a invitar a tus hijos para el culto de la familia? ¿Vas a guiar a tus hijos en las reglas de la familia, en las reglas del hogar, en las reglas de Dios? ¿Vas a leer a ellos los escritos de Dios?
Que Dios bendiga tus decisiones para la vida eterna tuya y de tus hijos. Nos vemos en la próxima fase del estudio en el programa de oración en familia. Nos vemos.